Si eres extranjero y estás en una situación administrativa irregular, te informamos de que puedes obtener una autorización de residencia temporal a través de las circunstancias excepcionales de arraigo. Los supuestos de arraigo son tres: el arraigo laboral, el arraigo social y el arraigo familiar. Veamos ahora los tipos y requisitos de arraigo. En primer lugar, el arraigo laboral. Pueden acceder al arraigo laboral aquellas personas que hayan permanecido en España al menos 2 años continuados y acrediten relaciones laborales de más de 6 meses de duración. Además, es necesario cumplir con una serie de requisitos, que son, en primer lugar, no ser ciudadano de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, de Suiza, o tener familiares que sean ciudadanos de estos países, o a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión Europea. En segundo lugar, no tener antecedentes penales ni en España ni en los países anteriores de residencia, por aquellos delitos que sí que sean considerados delitos en España. Este requisito deberá cumplirse durante los 5 últimos años. En tercer lugar, no tener prohibida la entrada en España y no ser rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio al respecto. En cuarto lugar, no estar dentro del plazo de no retorno a España en el caso en que se haya asumido volver voluntariamente al país de origen. En quinto lugar, no haber estado fuera de España más de 90 días en los 2 últimos años. Y por último, en sexto lugar, poder demostrar que se ha trabajado al menos 6 meses, no siendo necesario que la duración del trabajo haya sido de manera continuada. En segundo lugar, tenemos el arraigo social. Pueden acogerse al arraigo social aquellas personas que hayan estado en España al menos durante 3 años de manera continuada, que además tengan un contrato de trabajo y que o bien presenten un informe de inserción social favorable o bien tengan vínculos familiares con otros extranjeros que sí que residan en España. Para ello es necesario cumplir con una serie de requisitos. Los primeros 4 requisitos son los mismos 4 exigidos para el arraigo laboral. Además, hay que cumplir los requisitos de, en primer lugar, no haber estado fuera de España más de 120 días durante los últimos 3 años. En segundo lugar, o bien tener familiares, ya sea el cónyuge, la pareja de hecho registrada, ascendientes o descendientes en primer grado de línea directa, con extranjeros residentes o bien con españoles. O bien, por otro lado, presentar un informe que acredite su integración social emitido por la comunidad autónoma en la cual tenga el domicilio habitual la persona que solicita el arraigo. Y por último, presentar un contrato de trabajo de duración no inferior a 1 año. Es importante resaltar que el contrato de trabajo deberá ser a jornada completa, es decir, 40 horas a la semana. No obstante, también es posible encadenar al mismo tiempo 2 contratos de trabajo relativos a una misma actividad, por ejemplo, trabajar en 2 panaderías, de manera que se sumen 30 horas a la semana, es decir, 15 horas en una panadería y 15 horas en otra panadería. Por otro lado, en todo caso, el salario percibido deberá ser superior al salario mínimo interprofesional. Y en tercer y último lugar, encontramos el arraigo familiar. Si eres hijo de padre o madre originariamente españoles, o bien eres padre o madre de un menor de nacionalidad española, podrás obtener una autorización de residencia por arraigo familiar siempre que, en primer lugar, cumplas alguno de los 4 requisitos exigidos para el arraigo laboral y social, y 2, o bien seas hijo o hija de padre y o madre que originariamente haya sido español, o bien seas padre o madre de un menor de nacionalidad española. En este último caso, el progenitor o progenitora debe de tener al menor a su cargo, vivir con él o cumplir con sus obligaciones como padre y o madre. A continuación, vamos a proceder a explicar la documentación que es necesario presentar. Antes de nada, es importante tener en cuenta que hay una serie de documentos comunes que se deberán presentar sea el supuesto de arraigo que sea, y son los siguientes 3. En primer lugar, impreso de solicitud en modelo oficial, EXY, por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por el extranjero. En segundo lugar, copia completa del pasaporte, título de viaje o cédula de inscripción con vigencia mínima de 4 meses. Y en tercer lugar, hay que presentar el certificado de antecedentes penales. Hay que presentar, por un lado, el certificado del país de origen y, por otro lado, el certificado expedido por aquellos países en los que se haya residido durante los últimos 5 años. De manera que, si se ha residido durante estos 5 años en el país de origen, únicamente hará falta presentar un certificado. Ahora bien, para los supuestos de arraigo laboral, va a ser necesario presentar la siguiente documentación.
En primer lugar, documentación acreditativa de la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 2 años. La documentación que se aporte deberá contener los datos de identificación del solicitante. Preferentemente, debe haber sido emitida y o registrada por una administración pública española. Y los documentos válidos como tal son o un certificado de empadronamiento o documentos relativos a una hospitalización, consulta médica en la sanidad pública, etc., o documentación municipal, autonómica o estatal. En segundo lugar, se deberá presentar la documentación acreditativa de la existencia de relaciones laborales, que podrá ser o una resolución judicial o acta de conciliación en vía judicial que lo reconozca, o una resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo o Seguridad Social que lo acredite, o por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Además, se debe tener en cuenta que a partir de 2021 se suavizan los requisitos de la prueba y se admiten nuevos medios, gracias a varias sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Así, para acreditar la relación laboral, se permitirá presentar un certificado de vida laboral o cualquier medio de prueba válido en derecho. Y, si se ha trabajado dado de alta en la Seguridad Social durante 6 meses, en caso de pérdida de permiso de residencia, por cualquier razón, se podrá solicitar el arraigo laboral si se cumplen los requisitos anteriormente mencionados. En el caso del arraigo social, en cuanto a la documentación necesaria a presentar, se requieren 3 tipos de documentos. En primer lugar, una documentación que acredite la permanencia continuada en España por un periodo mínimo de 3 años. Esta documentación que aportéis deberá contener vuestros datos de identificación personales y preferentemente debe haber sido emitida y o registrada por una administración pública española. Como documentos válidos podéis entregar el certificado de empadronamiento, documentos relativos a la hospitalización o consulta médica en la sanidad pública española y documentación municipal, autonómica o estatal. En segundo lugar, deberéis entregar documentación que acredite que existen vínculos familiares extranjeros o españoles. En este caso, vale con un certificado de matrimonio, certificado de registro de parejas o incluso un certificado de nacimiento. Y en último lugar, tenéis que presentar documentación que acreditativa de los medios de vida, como por ejemplo un contrato de trabajo firmado por el empresario y trabajador o ahorros familiares. Por último, en el caso de que nos encontremos ante una situación de arraigo familiar, la documentación necesaria que tendréis que aportar será aquella que acredite el vínculo familiar y la nacionalidad. Entonces aquí podéis encontraros en 2 situaciones. Una primera situación en aquella en la que eres padre o madre de un menor de nacionalidad española, en cuyo caso basta con presentar el certificado de nacimiento del menor, y una segunda situación que es cuando eres hijo de padre o madre originariamente españoles, en cuyo caso tienes que presentar tu certificado de nacimiento o bien el certificado de nacimiento del padre o madre originariamente español. Presentando la solicitud. La solicitud de residencia temporal por circunstancias excepcionales tendrá que ser presentada en la oficina de extranjería de la provincia donde esté el domicilio del extranjero. Dicha solicitud podrá ser presentada por el extranjero adulto y en caso de tratarse de un menor de edad o incapaz podrá hacerlo su representante legal. También se puede presentar vía certificado digital personal o de un representante que esté obligado a comunicarse electrónicamente con la administración. La tasa de la solicitud tendrá que ser abonada en un plazo de 10 días desde la presentación de la misma. Pasos siguientes. La Administración tendrá que resolver en un plazo de 3 meses, contados a partir del día siguiente de registro a trámite. En un plazo de 1 mes, desde la notificación de la concesión de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, o, en su caso, desde su entrada en vigor, el extranjero deberá solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero. Cabe recordar que la concesión de la autorización de residencia conlleva autorización de trabajo en España. El solicitante exhibirá en el momento de trámite de huella bien su pasaporte, título de viaje o cédula de inscripción para acreditar su identidad. Adicionalmente tendrá que aportar la solicitud de la tarjeta de identidad de extranjero, el modelo oficial, justificante del abono de la tasa de la tarjeta, 3 fotografías recientes en color con fondo blanco y en tamaño carné, y finalmente, en caso de arraigo social, la acreditación del alta en Seguridad Social. La autorización concedida tendrá una vigencia de 1 año y a su término se podrá solicitar autorización de residencia
o una autorización de residencia y trabajo. Nota importante. Los documentos de otros países número 1, traducirán al castellano o lengua cooficial del territorio donde se solicita por traductor jurado reconocido por ministerio. Se apostillarán o legalizarán. Y finalmente se aportarán copias de documentos enseñando los originales al presentar la solicitud.